noche es esperanza de vida nueva en Cristo. Proverbios 3:32 dice de la siguiente manera: porque Jehová abomina al perverso. Abomina le da repulsión al perverso. Hay un dicho, de pronto que ustedes lo han escuchado, y es que Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador. De pronto ustedes lo han, odia al pecado, Dios odia al pecado, pero ama al pecador. Pero la verdad es que eso es un dicho equivocado, porque acá lo estamos viendo con este versículo, y el versículo dice que Jehová abomina al perverso. O sea, ese perverso es el impío. Hay varios sinónimos. Perverso es lo mismo que impío, es lo mismo que pecador, es lo mismo que injusto, malo. Es lo mismo que malo, y podemos seguir a la lista. Entonces ese dicho famoso que dice Dios odia al pecado pero ama al pecador es mentira. Aquí nos estamos dando cuenta, Proverbios 3:32, Jehová abomina al perverso o al pecador. Más su comunión íntima, y atención con esto familia, su comunión íntima es ¿con quién? Con los justos, ¿sí? O sea, los que han sido justificados, los que han creído en el mensaje que estamos dando en esta noche de justificación por la fe, de creer en el Evangelio eterno, porque el único que nos puede o que nos da la justificación, y recordemos lo que hablábamos ayer del caso que yo les ponía del jugador de fútbol que lo acusaron de violación, pero finalmente el juez lo justificó, o sea, lo declaró inocente. En nuestro caso, el único que nos puede declarar inocente es Dios por medio de nuestra fe en Jesucristo, ¿sí? Únicamente es por eso. No es porque, como yo les había dicho también, porque yo sea bueno, no, es que yo me voy para el cielo porque yo soy bueno, hago buenas obras, no soy tan malo como otros, porque otros sí son malos, pero yo pues soy bueno. No, por más que yo diga soy bueno, tengo cosas malas. De pronto soy mentiroso en algunas cosas pequeñas, envidioso, igual es pecado, ¿sí? Eso es pecado. Pero cuando yo creo en Cristo, Cristo me justifica. Y ahora yo puedo cometer un pecado, ¿sí? Es ya muy diferente. Cometo una falta, y como yo tengo el Espíritu, yo digo, uy, me equivoqué, Señor. Y voy y me arrepiento y le pido perdón de rodillas al Señor. Señor, perdóname, mira, cometí. Y el Señor me cubre ese pecado, ¿sí? Me cubre. ¿Qué pasa con la persona que no ha sido justificada? Pasa lo contrario. La persona comete un pecado y ella no se arrepiente. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu de Dios que lo convence de pecado, y porque no conoce a Dios. O sea, no estudia la palabra, no sabe qué es pecado y qué no es pecado. Y eso lo vamos a ver a continuación. Entonces, no se les olvide este versículo, Proverbios 3:32, Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. O sea, Jehová, el Señor, el Dios Todopoderoso, quiere revelarnos su palabra, pero para revelarnos su palabra la va a hacer a sus amigos, a sus hijos, a los que están en la íntima comunión con Él, a los que estudian su palabra. Bien, esto debemos tenerlo muy claro. Esto lo vamos a contrastar con Proverbios 3:32, que dice así: el Señor detesta, este mismo es pero en versión NTV. El Señor detesta a esa gente perversa, dice en esta versión. En cambio, ofrece su amistad a los justos. Bien, eso nos hace recordar a lo que analizábamos ayer. Lo que analizábamos el primer día, antes de ayer. En Romanos 3, que dice así: como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice la Biblia, ¿sí? Así que nadie puede decir, es que yo soy bueno y me merezco el cielo. O mi familiar que murió, pues yo creo que se fue para el cielo porque él no era tan malo. Dice la Biblia, no hay justo, no hay bueno, ni siquiera uno. Y recordemos allá el joven rico cuando se le acercó al Señor Jesús y le dijo, maestro bueno, y él le dice, el Señor Jesús, ¿por qué me llamas bueno si el único bueno es solo Dios? Entonces nos está recordando que aquí en esta tierra no hay nadie bueno, a menos de que sea justificado por su fe en Jesucristo. Ahí ya empezamos a ser buenos. Ahí ya somos más que buenos, somos santos. Y vamos a ir analizando este tema, ¿bien? Entonces, esta es una verdad que nos muestra las Escrituras. Y esto debe tumbar los preconceptos
ya puestos en nuestra mente, que ya tenemos definidos en nuestra mente de qué es bueno o qué es malo, porque como les digo, la gente tiene una falsa creencia de quién es bueno, y estos son preconceptos que tenemos desafortunadamente por religiones muy conocidas aquí en esta tierra que ha puesto este tema. Recordemos, yo les decía que, por ejemplo, la religión católica catalogó los pecados como pecado venial, pecado capital, creo que era el otro, pecado mortal. Yo estuve buscando, regálame un segundo, lo busco, pecado venial, por ejemplo, aquí en Google. Dice, un pecado venial es una falta moral menor. ¿Ven? Una falta moral menor que no rompe la alianza con Dios. O sea, es un pecadillo pequeño que no rompe su amistad con Dios. Mentira. Todo pecado rompe nuestra relación con Dios, a menos de que el pecador se arrepienta, ¿sí? Entonces vemos cómo tenemos preconceptos ya definidos en nuestra mente y cada uno tiene un Dios a su manera. No sé si ustedes han escuchado esas frases muy comunes que la gente dice, es que Dios me bendice mucho, Dios está conmigo, ay, Dios es tan bueno conmigo, que siempre Él me oye todas mis oraciones. Pero esa misma persona que está diciendo por un lado eso, por otro lado es consecutiva, es pecadora. ¿Por qué? Porque practica el pecado. Entonces aquí de pronto vemos en la imagen un hombre que dice creer en Dios, pero al igual se hizo marcas en sus brazos, cuando la Biblia nos muestra que no se debe hacer marca alguna en sus brazos, ¿sí? En su cuerpo. Y esta mujer pues muestra un escote muy esbelto, un rostro muy maquillado más de lo normal, y ella también, ellos son los que dicen, Dios me oye, Dios está conmigo, pero cuando usted le pregunta a estas personas, usted estudia la palabra, usted sabe qué dice Dios en su palabra, las personas dicen, no, yo la verdad no estudio. Entonces, esas personas realmente no conocen a Dios, no conocen a Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque no estudian su palabra. Por eso entonces, y quiero que analicen esta imagen y la guarden ahí en sus mentes, porque la vamos a necesitar más adelante, ¿listo? Guarden ahí la imagen. Igual, son dos modelos muy simpáticos ellos, que tienen un Dios cada uno a su manera, ¿sí? Todos los dos creen en Dios. Juan 5:39 dice así, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Escudriñad las escrituras. Y eso es lo que tumba nuestros falsos conceptos. Cuando empezamos a analizar bien la palabra de Dios, a estudiarla, pidiéndole en oración al Señor que nos muestre, y especialmente al que ya ha sido justificado, al que ya ha sido bautizado, que Dios le da su Espíritu Santo, a ese se le facilita más conocer al Dios verdadero. Escudriñad las escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis, ¿qué? Tenemos la vida eterna, y ellas son, atención con esto muy importante, las que dan testimonio de mí. Esto lo decía el Señor Jesucristo. Ellas son las que hablan de mí. Así que el que me quiera conocer, dice el Señor Jesús, tiene que estudiar las escrituras, ¿sí? Nadie que no estudie las escrituras puede decir, ay, yo conozco a mi Diosito, que es un Diosito muy bueno, que eso me bendice abundantemente. No. Hay ateos que son millonarios, lo que hablábamos en estos días, y no creen en Dios. O sea, no podemos decir que es que Dios los bendice, ¿sí? Porque no creen en Él, y Dios no va a bendecir a alguien que no cree en Él. Solamente que Dios, como decíamos, hace salir el sol para buenos y malos. Y unos que son más sagaces en esta vida, son buenos trabajadores, son inteligentes, pues les va bien. Pero no necesariamente es porque Dios esté con ellos. Bien. ¿Cómo podemos entonces conocer verdaderamente a Dios? ¿Cómo saber qué le agrada a Dios o qué le desagrada a Dios? El siguiente es el principal mensaje que Jesucristo dio a sus discípulos. Aquí está en Marcos 16, 15 y 16. Ayer leíamos el 16, hoy vamos a leer un poco más el contexto. Dice así, y les dijo, aquí está hablando el Señor Jesús, id por todo el mundo, a sus discípulos le estaba hablando, y predicad el evangelio a toda criatura. Quiero que miremos algo muy especial y es a toda criatura, ¿sí? ¿Qué son criaturas? Son creación de Dios. Ahí no está diciendo, vayan y predíquenles el evangelio a mis hijos, ¿sí? No está diciendo eso. Vaya, porque se supone que los hijos ya conocen al Padre, ya saben el evangelio del Padre. Pero acá está diciendo, vayan y predíquenles el evangelio a toda criatura, para que ahora sí ellos se conviertan y se conviertan ahora en mis hijos, que es diferente.
No podemos, porque a veces hay un error, y es más, los papas de la Iglesia Católica cometen ese horror. Y es decir, todos somos hijos de Dios. Todos nos debe unir una misma religión. Mentira. La Biblia nos muestra que únicamente somos hijos de Dios cuando creemos en Jesucristo como nuestro Salvador y cuando morimos y volvemos a nacer. Que eso es lo que yo les voy a mostrar y lo que vimos ayer y lo que vamos a seguir viendo hoy. Por ejemplo, el budista, el que cree en Buda, ¿es hijo de Dios? No es hijo de Dios. La palabra lo dice muy claramente. Es hijo de Dios el que cree en Jesucristo, en el Hijo de Dios. Los hindúes que creen como en más de 1000 dioses, adoran hasta las ratas, las vacas. Ellos no son hijos de Dios porque no creen en Jesucristo. Pero para ellos hay esperanza porque la Biblia dice que para el final de los tiempos se debe predicar este bendito evangelio que estamos predicando hoy en todo el mundo. Y para eso afortunadamente tenemos esta gran herramienta que son las redes sociales, ¿sí? Entonces se va a predicar el evangelio en todo el mundo y entonces vendrá el fin. O sea que allá hay esperanza para el hindú, para el que cree en Buda, para los del Islam, etc. Va a haber salvación para todos siempre y cuando la persona acepte. ¿Listo? Este mensaje es muy importante, así que estén muy concentraditos ahí, bien cómodos, y no se vayan a dormir, por favor. No se vayan a poner tan cómodos para que no se duerman. Vamos a ver entonces, ayer veíamos un ejemplo en un versículo, en Juan 3:3, pero vamos hoy a ver el contexto, ¿sí? Ahí ya más o menos podemos empezar a ver de qué se trata. Y les empiezo a leer la palabra, ya les voy a leer los 2 primeros versículos y ya los otros se los proyecto. Juan 3, a partir del versículo 1. Esto es un encuentro, este es uno de mis pasajes favoritos, porque acá el Señor Jesús está resumiendo el Evangelio con este hombre, que no es cualquier hombre. Ya vamos a analizar la situación de este hombre. Juan 3 dice así, versículo 1. Había un hombre de los fariseos, ya nos da un dato, era fariseo, de los fariseos que se llamaba Nicodemo, pero no era cualquier fariseo. Más adelante, a través del transcurso de los versículos, nos vamos a dar cuenta de algunos datos muy importantes de este hombre. Este hombre entonces era fariseo. Fariseo era la religión predominante en ese entonces cuando Cristo estaba acá, ¿sí? Se llamaba Nicodemo, era principal de los judíos, era un personaje de alto rango, de los principales, a los que la gente le hacía la venia. Él era acaudalado, tenía dinero, era poderoso ahí en Israel. Dice el versículo 12, este vino de noche a Jesús. ¿Por qué fue de noche a Jesús? Y le dijo, Rabí, que significa maestro. Aquí vemos 2 aspectos muy importantes. Él fue de noche a Jesús, ¿por qué? Porque no quería que nadie lo viera, ¿sí? Porque no quería que esa reputación de principal, de rabino, fariseo, más adelante el Señor Jesús le va a decir que es un maestro, y un maestro es el que enseña la ley. Y él era uno de los más altos jerarcas de la iglesia en ese momento, pero entonces tuvo que ir de noche a Jesús. ¿Por qué? Porque él tenía sus dudas con Jesús. Él creía que él era alguien importante enviado por Dios, pero no tenía el conocimiento que él era el Hijo de Dios. Sin embargo, él dijo, voy a asegurarme, quiero entrevistarme con Jesús. Y fue de noche entonces y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Qué señales hacía el Señor Jesús? Resucitar muertos, hacer ver a los ciegos, destapar el oído a los sordos, hacer caminar a los paralíticos, sacar demonios inmundos de las personas y muchas obras más. Y eso lo hacía por cantidades alarmantes allá en Israel. Ahora sí les proyecto el versículo 3 para que ustedes mismos lo lean. Respondió Jesús y le dijo, y atención porque esto fue lo que leíamos ayer y este es el mensaje principal, este es el evangelio eterno que se debe predicar en todo el mundo, y en este caso ustedes son los bendecidos por el Señor de que estén aquí conectados y escuchando este mensaje con poder. Familia mía, este mensaje yo con mucho amor se los compartí, o bueno, la invitación se las compartí a muchas personas, a personas que yo creía que iban a estar acá, porque hasta familia mía, yo fui, los visité en sus casas, y porque yo siempre que voy a sus casas me reciben muy bien. Y yo pensé que se iban a conectar, pero no se conectaron.
rechazaron este mensaje. ¿Por qué? Noto algo, y es que la mayoría de las personas que rechazan un mensaje es porque están bien acomodados en sus vidas, ¿sí? Tienen un problema, y es que dice la Biblia que hay saciedad de pan en sus vidas, ¿sí? O sea, no les falta nada, no tienen necesidad de nada. Y eso es un riesgo muy grande, porque cuando eso pasa en nuestras vidas, estamos relajados y cualquier mensaje importante como este lo desechan. Por el contrario, cuando nosotros estamos atribulados, con dificultades, ahí sí estamos dispuestos a oír. Eso fue lo que me pasó a mí en lo personal, a mi esposa le pasó también, a mis padres también les pasó, a los que nos congregamos también, a los hermanos allá en Estados Unidos. La situación difícil que estábamos pasando nos, digamos así, nos obliga a buscar de Dios, y a tal manera que lo hallamos para la gloria de Dios. Entonces, hoy en día nos encontramos muy satisfechos y gozosos. Y esto vamos a ver al final cómo les va a ir también a las personas que acepten este bendito mensaje. Entonces, el Señor Jesús le dice así a Nicodemo: de cierto te digo. Cuando dice de cierto te digo, es en verdad te digo. Créeme que lo que te estoy diciendo es verdad, le está diciendo. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, ¿sí? Esto lo vamos a contrastar, ahí ustedes ven Mateo 18:3, porque aquí el Señor Jesús les estaba diciendo a sus oyentes: de cierto os digo, o en verdad les digo, que si no os volvéis o os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Por qué les está diciendo que se hagan como niños? Bueno, aquí entre los dos mensajes que vemos, el de arriba y el de abajo, el de Juan 3:3, el que no naciere de nuevo tiene similitud con el que no sea como un niño. Los dos tienen algo muy importante, y es que el Señor lo que nos está pidiendo es que reseteemos nuestra mente, ¿sí? Ustedes de pronto han tenido un celular cuando empieza como a fallar, como que se pone lento, y finalmente ustedes dicen: no, me tocó resetear el celular. Entonces lo ponen a modo de fábrica y el celular vuelve y funciona mejor. Eso es lo que el Señor quiere con nosotros. Borren todo lo que tienen en sus mentes, esos preconceptos que nosotros analizamos hace un momento, que yo creo que cree que Dios está conmigo, que Dios me oye. Que no. Vaya a la Biblia y estudie la Biblia, y la Biblia, la palabra de Dios, le va a hablar y le va a mostrar el verdadero Jesús, el verdadero Dios, ¿sí? Esto es muy importante. El Señor lo está diciendo: mire, yo lo que quiero es que si ustedes quieren entrar al reino de los cielos, ustedes mueran y vuelvan a nacer. Que ustedes se vuelvan como un niño. ¿Cómo es un niño? Un niño es inocente, un niño, usted lo sienta y empieza a hablarle y él fácilmente aprende. Un niño es fácil para enseñar, ¿sí? Para que entienda. Y un niño bien instruido, bien educado, bien corregido, va a ser a futuro una gran persona. Y el Señor les está diciendo en esta noche: el que no nazca de nuevo, familia, no va a ver el reino de Dios. El que no sea como un niño no va a ver el reino de Dios. Seguimos entonces en el versículo 4. Veamos qué sucede. Nicodemo le dijo, y quiero que pongamos mucha atención porque esto se aplica a nuestros días. Sabemos cómo esta historia de Nicodemo hace más de 2000 años se aplica a nuestros días. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Qué ocurrencias las de Nicodemo, ¿no? Y Nicodemo era un hombre muy inteligente, pero él como que irónicamente le estaba respondiendo al Señor Jesús: ¿cómo puede ser que un hombre nacer siendo viejo? Él era ya un hombre viejo, como lo veíamos ahí en la imagen. Él era un hombre ya con sus canas, porque era un rabino, era un maestro, era un doctor de la ley. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Pues la mamá de Nicodemo estaba muerta, eso era imposible. Y vamos a ver qué le responde el Señor Jesús. De cierto te digo, o sea, en verdad, Nicodemo, lo que te estoy diciendo es la verdad, créeme, que el que no naciere de agua, atención con esto, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si no pasa esto en la vida del ser humano, no puede entrar en el reino de Dios. Y si vemos que hoy en día alguien se muere y una vez la gente dice: ay, gracias a Dios, ya está, debe estar allá en el cielo. Si es cantante, le debe estar tocando, dando una serenata a Dios allá en el cielo, ¿sí?
lo mandan de una vez para el cielo, cuando no saben si realmente esto que le estás diciendo el mismo Señor Jesús sucedió en la vida de esa persona. El que no naciere de agua y del Espíritu, ¿por qué de agua? Ya lo habíamos analizado ayer, que el que cree, allá en Marcos 16, el que cree y se bautice, ese será salvo. ¿Por qué? Porque el que se bautice nace del agua. Como ustedes han visto de pronto, cuando una persona se bautiza, es una inmersión completa de su cuerpo. No es como de pronto en el catolicismo han enseñado falsamente, que es un chorrito de agua en la cabeza de un bebé, no. Es en una persona adulta, así como lo hizo el Señor Jesús, y es sumergiéndose en el agua de tal manera que está simbolizando una sepultura. Se sepulta a la persona y vuelve y sale como un hombre nuevo. Obviamente esto tiene que ser con fe, porque conozco casos de muchas personas que han sido juagadas, más bien, ¿no? O sea, no han sido bautizadas, sino se jugaron y han seguido siendo los mismos, ¿sí? Los mismos personajes antiguos. Estas personas no han tenido un cambio en sus vidas porque no lo hicieron con fe. Cuando se hace con fe, verdaderamente conociendo a lo que nos vamos a comprometer, es diferente. Ahí sí, del agua, de dentro del agua, sale un hombre o una mujer nueva o nuevo. Hay una resurrección en eso. Por eso el Señor le dice a Nicodemo, que era, imagínense, una eminencia de personaje, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Y va a nacer del Espíritu, ¿por qué? Porque dice la palabra que después de que nosotros nos bautizamos, recibimos. Primero creemos, nos bautizamos y ahora recibimos el Espíritu de Dios. Eso lo vamos a ver en unos versículos más adelante. Recibimos el Espíritu de Dios, ahí estamos naciendo del agua y estamos naciendo del Espíritu. O sea, se requiere creer en Cristo como nuestro Salvador, se requiere el bautizo y se requiere que recibamos el verdadero Espíritu de Dios para poder tener una nueva vida y entrar en el reino de los cielos. Juan 3, 5. Seguimos. El 6 dice, le sigue diciendo el Señor Jesús y le explica, lo que es nacido de la carne, carne es. Eso era lo que analizábamos el primer día. ¿Recuerdan? Que cuando una persona alimenta su parte carnal, ¿qué va a hacer? Carnal. Va a estar pensando todo el día, todo el tiempo, en pensar en mal, en buscar de qué manera voy a pecar, para dónde me voy este fin de semana de fiesta, qué mujer le voy a echar el ojo. ¿Por qué? Porque el que es nacido de la carne, y lo dice el Señor Jesús, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, ¿qué es? Pues es un ser espiritual. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros nazcamos en el Espíritu. No te maravilles, versículo 7, de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y atención con la respuesta de Nicodemo. Nicodemo, que era una eminencia, vuelvo y lo repito porque es muy importante entender esto, le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, atención con esto que es muy importante, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Cómo puede ser que este era un hombre maestro de los maestros en Israel, que era el pueblo escogido de Dios? Esto lo traemos a la actualidad. ¿Cómo? Hoy en día tenemos pastores. Esto equivale, Nicodemo es lo que equivale hoy en día a un pastor de los pastores, que son esas eminencias, que son pastores que tienen doctorados, que han ido y han hecho especialidades en estudios gramaticales, en hebreo, en todo lo que ustedes puedan creer. Curas. O los curas de las iglesias, lo que se le conoce con los sacerdotes, pastores de todas las denominaciones, pero que están predicando un mensaje errado, y eso está por cantidades, cuando el mensaje correcto es este es el mensaje correcto que se debe estar predicando en el mundo entero. Crean en Jesucristo como su Salvador, mueran y vuelvan a nacer. Por eso se hace muy importante que cada uno de nosotros sea transformado por el Señor, reciba el Espíritu del Señor y estemos estudiando constantemente las Escrituras por nosotros mismos para que no vengan otros maestros y nos engañen. Versículo 12. Si os he dicho cosas terrenales, le dijo el Señor Jesús, y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Le está diciendo, bueno, usted vino aquí, Nicodemo, a preguntarme si yo vengo de Dios o no vengo de Dios, cómo es que hago todas estas cosas que hago aquí, todos estos milagros que estoy haciendo, cómo los hago, y usted no me quiere creer, mucho menos le voy a explicar de dónde vengo y para dónde voy, que era para el cielo, venía del cielo y iba para el cielo. Y ¿cómo me va a usted entender las cosas que suceden allá en el cielo, si no me entiende las cosas de acá de la tierra? ¿Sí?
Entonces vemos a un Nicodemo, una eminencia, que no entendía esto, pero que los apóstoles humildes y los discípulos que andaban con Jesús todo el tiempo, ellos sí lo entendieron. ¿Por qué? Por su comunión íntima, porque ellos sí estaban todo el tiempo con él. Ellos eran los seguidores. Jesús iba para Betania, discípulos también para Betania. Jesús iba para Damasco, todos para Damasco con él. Jesús iba para Samaria, vámonos con Jesús para Samaria. Todos iban con él todo el tiempo. Y ellos sí lo entendían, sí lo fueron entendiendo poco a poco. Entonces, este pasaje es muy importante porque nuevamente el Señor Jesús le está predicando el evangelio verdadero a un hombre religioso, a un hombre del pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, que no lo entendía. Y quiero que continuemos porque lo que sigue es más maravilloso. Dice así el Señor. Porque de tal manera, esto es un pasaje que todo cristiano debería saberse de memoria. Y es de lo más hermoso, es hermoso este pasaje. Miren cómo dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, ¿qué pase? No se pierda. Esto lo estaba hablando el mismo Señor Jesús. Para que todo aquel que cree, que en él cree, no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Los que creemos en Jesús, los que van a creer en Jesús en el futuro, que gloria a Dios sean ustedes que están escuchando este mensaje y que no han creído y que no se han bautizado, que crean en Jesús y se bauticen, van a tener la vida eterna. En algún momento le dijo un apóstol a una persona que no creía, cree en el Evangelio y tú y tu casa serán salvos. O sea, no solamente esa persona, ese carcelero en ese momento, era un carcelero, alguien que cuidaba una cárcel, iba a ser salvo él al creer, sino también iban a ser salvos sus familiares, su esposa, sus hijos, sus nietos, sus hermanos. No porque él se bautizara, creyera y se bautizara, sino porque él iba a ir a predicarles a ellos. Y ellos también iban a creer y iban a bautizarse y también iban a tener acceso a la vida eterna. Qué maravillosa bendición la que ustedes, familia, están teniendo en estos 3 días de predicación, porque ustedes van a ir a predicar este bendito evangelio. Versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino ¿para qué? Para que el mundo sea salvo por él. Por Cristo es que el mundo es salvo. Versículo 18, y mucha atención con las letras en rojo. Si ven ustedes, esta es la primera vez que salen letras en rojo en todas las 3 días de presentación. Dice el Señor Jesús, el que en él cree no es condenado. Y si no es condenado es porque ya es salvo. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En esto consiste la vida eterna, en creer en Jesucristo, el único Hijo de Dios, como nuestro Salvador, como aquel propiciación, lo que leíamos ayer, aquel sacrificio perfecto que aplaca la ira de Dios ante esa enemistad que teníamos con Dios. Versículo 19, y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Pues que la luz, que Cristo vino al mundo, que en esta noche ustedes están viendo la luz que el Señor les está permitiendo tener. Pero ellos allá amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Pero en el caso de ustedes, ustedes van a amar más la luz que las tinieblas. Amén. Y van a empezar a hacer obras buenas después de haber creído, de haberse bautizado en el nombre del Señor Jesús. ¿Ven lo importante de este bendito evangelio? Unos van a ser condenados, el que no crea. Sigue diciendo el Señor Jesús en el versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué hace? Aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Por qué las personas que nosotros invitamos, visitamos en sus casas, le mandamos mensaje y no están aquí escuchando este bendito mensaje? Porque ellos están acostumbrados a hacer lo malo. ¿Y ellos qué? Aborrecen la luz. Entonces cuando usted en la noche se levanta de su cama en lo oscuro y prende la luz le atrofia sus ojos, usted no los va a abrir completamente, le fastidia. A estas personas la luz les fastidia porque están acostumbrados a hacer constantemente lo malo. ¿Sí? Están en oscuridad. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, el que estudia la palabra, el que se relaciona con la ley, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras
son hechas en Dios. ¿Recuerdan la imagen que les dije al principio que guardaran en sus retinas? El hombre que estaba tatuado y la mujer que mostraba sus pechos. Pues aquí están, ellos han atendido el Evangelio eterno y creyeron en ese Evangelio y han sido bautizados y el Señor les dio el Espíritu y mírenlos ahora acá estudiando la palabra. Obviamente esto es a inteligencia artificial, pero esto es una hermosa ilustración de lo que ha pasado en la vida de muchas personas, de mis hermanos, mis apreciados hermanos que nos congregamos con ellos todos los sábados, algunos allá en Estados Unidos, otros aquí en Colombia, lo que ha pasado en mi vida y lo que va a pasar en sus vidas, si atienden ustedes a este llamado, si esta bendita luz les está iluminando su mente. Vamos a analizar ahora cómo es de ahora en adelante la vida de aquel que ha aceptado el Evangelio y se ha bautizado, o sea que ha muerto y vuelto a nacer, o sea que le hizo caso al Señor Jesús en lo que le dijo ahí a Nicodemo. Es necesario volver a nacer. Vamos a ver cómo es la vida de una persona que realmente ha muerto y ha vuelto a nacer. Pues ahí en la imagen principalmente vemos que cambia su manera de vestir, ¿sí? Ya un hombre tatuado se va a avergonzar de sus tatuajes, ¿verdad que sí? Porque va a entender que eso en su vida pasada estuvo mal. La mujer que se viste muy mostrona, pues dice, soy el templo del Espíritu Santo y ahora ya no puedo estar mostrándome a todos, despertando malas pasiones, malos deseos en los hombres. Vamos a ver entonces cómo va a ser la vida de las personas convertidas en Cristo Jesús. Esa persona indiscutiblemente, como resultado de su transformación, va a seguir predicando este bendito evangelio. Una persona que cree en Jesucristo como su Salvador y se bautiza, va a predicar este evangelio. Es que principalmente este bendito evangelio se tiene que predicar al mundo por testimonio, por una vida transformada, ¿sí? En cada uno de ustedes. El Señor les va a transformar sus vidas y ustedes van a ir a mostrárselas a su esposo, a sus hijos, a sus nietos, a sus hermanos, a sus padres. Y todos van a decir, ¿qué le pasó a esta persona? ¿Qué tiene? ¿Qué sucedió? Porque es diferente. Es una persona que irradia amor, que ha sido transformada, algo le pasó. ¿Qué fue lo que le pasó? Y entonces esa persona va a decir, creí en el Evangelio. Y entonces las personas van a querer también un poco de ese pastel, de ese bendito pastel que es el Evangelio eterno, que es dulce, que es algo maravilloso, que transforma y ha transformado vidas y seguirá transformando vidas. Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él, cuando atendemos al llamado del Evangelio, somos sepultados juntamente con Él, con Cristo, para muerte por el bautismo. La persona cuando se bautiza simboliza una sepultura. Muere una persona ahí y sale siendo una nueva criatura. Ese viejo hombre que quedó allá en el agua. ¿Qué ha pasado desafortunadamente en muchas denominaciones denominaciones religiosas que por hacer que sus iglesias crezcan en multitud de personas, están dando un mensaje alivianado? Vengan, que usted acá la va a pasar bien, usted va acá a conocer gente, va a conocer gente. Venga, que usted acá hay personas que tienen empresas y le pueden dar un trabajo. Venga y vamos a orar para que su familiar se sane. Y van por otros motivos menos por Cristo Jesús. Y los bautizan ahí a la carrera, los convencen, porque eso es lo que hacen, convencen, y lo digo con conocimiento, convencen a la persona y lo que hacen es que juegan un demonio. Se acuesta a una persona pecadora, porque allá de pronto la palabra estuvo bastante dura, pero se lo voy a leer con la palabra de Dios para que veamos que sí, puede ser un demonio el que están jugando ahí. Dice primera de Juan 3, acá lo tengo, 3:8. Mire lo que dice. Todo aquel que permanece en Él, que permanece en Cristo, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, o sea, es santo, es apartado, como Él es justo, como Cristo es justo. Y atención con esto, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del pecado. Entonces, cuando una persona va a una iglesia con sus pecados y continúa, se bautiza y continúa asistiendo a la iglesia y no abandona esos pecados, es hijo del diablo.
lo dice la Biblia y lo acabamos de leer. Si alguien de pronto cree que estoy equivocado, pues me corrige. Lo dice la Biblia. Bien, una persona que cree en el Evangelio, se bautiza y es convertida, ya no tiene por qué pasárselas con los borrachos con los que se la pasaba. Ya no tiene, una mujer no tiene por qué pasársela con las chismosas con las que se la pasaba. Entonces nosotros ya cuando el Señor Jesucristo nos cambia la mente, nos convierte en unas nuevas criaturas, nosotros vamos a buscar la comunión con los hermanos de la misma fe. Por eso es que nosotros nos llamamos hermanos entre nosotros, porque hemos entendido que en Cristo Jesús somos hijos de Dios. Ahora todos somos hijos de Dios y por consecuencia todos somos hermanos. Entonces yo me aparto de los impíos. No hay ninguna comunión entre el bien y el mal. Donde se prende una luz, ya no puede haber tinieblas allí. Entonces es importante entender también esto, que nos debemos apartar de todo mal. Segunda de Pedro 3:18 dice así, el apóstol Pedro lo escribió, ¿no? Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo se logra esto? Congregándonos, estudiando las Escrituras, orando, ayunando y pasándola en comunidad, ¿sí? Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Y algo muy, muy importante, que va a procurar la nueva persona que ha sido convertida, que con esto se vuelve irreprensible, o sea, nadie tiene absolutamente nada que decir de él. Procura los frutos o el fruto del Espíritu Santo. Mire cómo lo dice aquí el apóstol Pablo, se lo escribió a la iglesia allá en Galacia, por eso salió este libro, Gálatas 5:22-25. Dice así, mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Es amor, son 9 frutos, póngale cuidado. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Se lo explico rápidamente. Amor, una persona amorosa, no sé si ustedes han conocido a alguien que ya, y este hombre o esta mujer es un amor completo. Eso, ¿a quién no le gusta juntarse con una persona que es un amor completo, que es buena gente? Que gozo, vive feliz, contento. ¿Qué le pasó? ¿Por qué viene tan feliz? No, es que me echaron del trabajo. Y usted debe estar llorando. No, pero es que yo confío en Dios y yo espero en Él y yo sé que Dios es mi Padre y me va a sostener. ¿Sí? ¿Qué le pasó? No, se me cayó la casa. ¿Y pues, por qué está tan contento? Porque Dios está conmigo y Dios verá para dónde me va a mandar, pero la palabra dice que no hay justo que mendigue pan. ¿Sí? Ahí lo dice la palabra y esas son las promesas a las que hay que creer. Una persona que tiene el fruto del Espíritu Santo vive en paz, vive tranquilo. Lo insultan, lo maltratan. Venga, pero ¿usted por qué no se levantó y le puso la mano? No, porque es que ese no es el ejemplo que el Señor Jesús me ha dado. Así de sencillo. Paciencia, es difícil que se ponga furioso, que responda de mala manera, es una persona benigna, bondadoso, sobre todo tiene fe en el Señor, ¿sí? Fe. Es tranquilo y es todo lo anterior porque confía en que su Señor le sostiene. Es manso y es templanza. Templanza es dominio propio, domina sus impulsos, es tranquilo, domina su boca, domina sus ojos, sus oídos. Las tentaciones si lo atacan, él las rechaza, ¿sí? Esto es muy importante. Y dice, contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué? La ley es la que juzga, la que condena a un hombre, ¿sí? Y si un hombre tiene el fruto del Espíritu Santo, que son estos 9 aspectos, la ley no lo va a condenar. La ley no hay nada que decir contra esa persona. Mire, es que la Biblia dice que, por ejemplo, el día del Señor es el séptimo día y el sábado y usted no lo está guardando. No, es que él lo guarda, no hay por qué acusarlo. No tiene nada de qué decirle. Versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, ¿cómo debemos andar? Sencillo, pues, en el Espíritu, por el Espíritu. ¿Por cuál Espíritu? Por el Espíritu de Cristo que lo da a los que creen en Él y a los que se bautizan. Ya vamos llegando al final y ahora vamos a ver la parte bonita. De esto hay muchos versículos, pero vamos a leer solamente unos poquitos. Primera de Tesalonicenses, esta es la primera carta que le envió el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Primera de Tesalonicenses 4:17 y habla sobre un evento muy, muy importante que va a pasar
únicamente a los que han muerto y han vuelto a nacer. Como le dijo allá Jesús a Nicodemo, es necesario volver a nacer para ver el reino de Dios. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, esto es unos eventos que estamos esperando a futuro, la venida del Señor Jesucristo. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, al Señor Jesucristo que va a venir en el aire a llevar a los suyos, a los que murieron y volvieron a nacer. Pero a los que rechazaron el evangelio que decía las Escrituras, ya son condenados. A esos no se los va a llevar para ningún lado, esos se quedan acá y van a recibir las plagas. Y así estaremos como siempre, siempre estaremos con el Señor. ¿Quiénes desean estar con el Señor el resto de la eternidad? Amén, ¿verdad? Dice Apocalipsis 21:3, ya vamos llegando con estos últimos versículos al final. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. ¿Cuál es el tabernáculo de Dios? Es Jesucristo. Es ese Dios encarnado que estuvo aquí en la tierra, que murió por nosotros, resucitó y está en el cielo. Él va a vivir por la eternidad con nosotros. Y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Mire qué bendición para los que vamos a recibir esta bendita heredad. Dios estará con nosotros todo el tiempo. Y terminamos ya, Apocalipsis 21:4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén. Amén. Vamos a tener una vida totalmente plena, felicidad y gozo. Y ya para terminar, quiero este último versículo que lo leíamos ayer, creo, ya para terminar, que es hermoso. Y mientras yo lo leo, repítanlo ahí ustedes también en sus lugares, porque esto es lo que pasa con una persona que ha aceptado el evangelio, que se ha bautizado, que ha muerto y vuelto a nacer. Leámoslo. Dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén, familia. Amén.